8:29. La lectura puede ser entendida como experiencia social que contempla tanto al lector, al texto, como al contexto. Es un proceso cognitivo y comunicativo. La editorial de la Universidad Nacional de Misiones presenta su espacio de difusión y promoción, acercándose a la comunidad universitaria y a toda la provincia. Libros, novedades, materiales de cátedras, tesis y ciclos de colecciones. Ahora sus autores tienen la palabra. Y hoy tiene la palabra en el micro de nuestra editorial de la universidad, Lorena Ritter, que va a contarnos sobre el libro Inclusión Social de Sordos, entre la ley y las experiencias. Está en línea Lorena y la saludamos y agradecemos esta posibilidad de charlar un ratito. Lorena, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Bueno, buen día, ¿cómo están a todos los que están escuchando? No sé si se me escucha. Sí, muy bien se escucha. Muchas gracias por atendernos, Lorena. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, presentanos Inclusión Social de Sordos, entre la ley y las experiencias. ¿De qué se trata este libro? Por lo que veníamos mirando, parte de una experiencia en una localidad en particular, en un tiempo particular también. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, este libro surge del interés en la problemática de la comunidad sorda, que está muy en vigencia hoy en día por las nuevas políticas de inclusión y las políticas del nuevo paradigma social para la discapacidad, en un auge, un enfoque de derechos que busca, digamos, la accesibilidad, ¿no?, a una comunidad que en este caso presenta una particularidad en su lengua natural, que es la lengua de señas. Bueno, es un trabajo que recorre, ¿no?, una experiencia de lo que está pasando en Misiones. Es un estudio de casos donde con un equipo hemos investigado acerca de lo que pasa específicamente en nuestra provincia, ¿no?, en relación a la inclusión social a través del acceso o la accesibilidad a la educación del sordo. ¿Y este estudio de caso, dónde se hizo? Nosotros el estudio de caso lo hicimos con sordos que tuvieron la oportunidad de ser incluidos en la ciudad de Oberá. Y te cuento por qué elegimos la ciudad de Oberá, porque es en este momento el único municipio de la provincia que tiene una escuela primaria para sordos, exclusiva para sordos. Y bueno, donde el nuevo planteo teórico presenta la posibilidad de que el sordo pueda acceder a la educación en un contexto donde se maneje su lengua, ¿no?, la lengua de señas, que es la que manejan en la escuela de sordos, para luego ser incluido en una escuela secundaria con intérprete de lengua de señas. Este nuevo paradigma prevé esto, digamos que, porque uno piensa inclusión, bueno, pensar en incluir en las escuelas primarias comunes, entre comillas, que tenemos a las personas con discapacidad, en este caso que haya una escuela específicamente o particularmente para personas sordas. ¿Es parte de este nuevo paradigma también o está en discusión eso? Mira, el modelo social que plantea la inclusión justamente en escuelas comunes, en el libro es puesto en jaque, ¿no? Porque, como sabemos, cada una de las discapacidades o las personas con discapacidad presenta su propia particularidad. Y la comunidad sorda en particular tiene esta característica de tener su propia lengua. Entonces, el libro presenta el problema del sordo que nace en familias oyentes y no tiene acceso a su lengua, no tiene acceso a la lengua de señas. Entonces la escuela se presenta como el primer entorno alfabetizador del niño sordo, donde el niño se encuentra con su propia lengua, donde puede acceder a la comunicación a través de ella, y el modelo bilingüe bicultural para la educación del sordo plantea la importancia de que el niño pueda acceder a estos espacios. Y bueno, el libro cuenta cómo es la experiencia de niños sordos de Oberá, que accedieron a la escuela de edad temprana, y cómo fue ese proceso, ¿no? Ese proceso de aprendizaje, de inclusión,
y cómo fue su acceso también a la escuela secundaria a partir de tener una lengua con intérprete de lengua de señas, y cómo fue la experiencia de otros sordos que no tuvieron esa oportunidad, por distintas razones, ¿no? Lorena, ¿y pudieron detectar que haya chicos o chicas que recién empiezan a encontrarse con la lengua, a aprender la lengua en la escuela? Aprender a... Sí, en los casos de estudio, que tuvimos una muestra significativa de la realidad, inclusive chicos que venían de zonas aledañas, ¿no? Teniendo en cuenta esto que Oberá es como la única sede de escuela primaria exclusiva para sordos. Ha habido diferentes circunstancias. La mayoría de los chicos son hijos de padres oyentes, así que en su casa no pueden acceder a la lengua. Y bueno, el encuentro con esta lengua y con este entorno de accesibilidad comunicativa fue una experiencia que el libro revela cómo significó para ellos en el acceso y en la inclusión social, ¿no? En definitiva, de este grupo. Y la pregunta siempre haciendo énfasis en la lengua como vehículo, claro, ¿no? En la comunicación y cuál es su importancia. La pregunta que surge ahí es cómo era antes entonces, ¿no? De poder acceder a su lengua, de poder adquirir las herramientas para comunicarse también, y cómo es después, inclusive con esa familia que tal vez sigue estando sin poder acceder a esta herramienta, porque también una familia oyente tiene que aprenderla, digamos, ¿no? Exacto. Justamente en mi investigación anterior hice un estudio acerca de familias que comenzaron a aprender la lengua de señas y cuál fue el impacto, ¿no? En el entorno familiar. Pero en el libro nosotros presentamos un recorrido, presento un recorrido histórico de cómo fue la educación y la inclusión del sordo en los distintos modelos o paradigmas que se manejaron, donde antes estaba fuertemente la idea de que el sordo solo debía oralizarse, ¿no? Y esto, los mismos sordos en el libro cuentan cómo esto les afectó social, intelectual, mente, ¿no? Y cómo la inclusión no pudo ser lograda a través de un proceso fallido en muchos de los casos, de intentar solamente la oralización y dejando de lado la lengua de señas, ¿no? ¿Cómo era este proceso de intentar la oralización para personas sordas? ¿Cómo se daba en la práctica? Los chicos sordos en las mismas escuelas, en la misma historia de las escuelas argentinas para sordos y en el mundo también, lo que se trabajaba era la mirada médica, ¿no? De un niño que tenía que ser rehabilitado para ser igual al oyente, un niño que era expuesto a distintas terapias fonoaudiológicas, médicas, ¿no? Donde le era negada, los niños intentaban comunicarse a través de la lengua de señas, ¿no? Que les salía naturalmente. En los inicios, una mezcla de mímica y que después fue estructurándose en un lenguaje, digamos, ¿no? Ya hoy estudiado académicamente o con una estructura gramatical y lingüística igual que la lengua oral, digamos, ¿no? Después de muchos años de estudio y de investigación, pero fueron niños que fueron, digamos, y la comunidad sorda le reclama esto a la comunidad oyente, haberles negado por tantos años la posibilidad de que ellos pudieran elegir de qué forma comunicarse ante el fracaso de experiencias de oralización que solo algunos sordos pudieron acceder, digamos, a lograr oralizarse, digamos, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con una parte que habrán estado también mediados por la violencia en muchos casos, ¿no? Esos procesos sí. Lamentablemente, si uno revisa los libros de historia y lo mismo que cuentan los sordos más viejos, ¿no? Que han pasado por experiencias traumáticas, inclusive, como vos decías, violentas, de golpizas o de atadura de manos para no señar, de reglazos en los brazos para que no hagan señas y no intenten oralizarse. Bueno, la misma comunidad sorda se ve reflejado en el libro, reclama esto, ¿no? Esa negación a su derecho de acceder a una lengua que ellos mismos hoy día, justamente en el Congreso, están peleando porque la Argentina reconozca la lengua como su idioma, digamos, ¿no? Siendo que en otros países ya está esto reconocido hace muchos años. Lorena, hablabas de que el libro le pone en jaque, si se quiere, ese modelo de inclusión que nos cuentan de personas con discapacidad en escuelas comunes. ¿Por qué? ¿Qué encontraste en tu investigación que permita decir esto, ¿no? Ponemos en jaque. Bueno, en el libro se va a ver una serie de voces diferentes
de actores vinculados a la escuela, directivos, profesores comunes, profesores especiales, maestros de grado, profesores del secundario que han tenido contacto y experiencia con alumnos sordos, ¿no? Uh-huh. Y todos bajo este nuevo modelo, ¿no?, de inclusión, donde se ve que el niño tiene que ir a la escuela común para ser incluido, y eso es lo que el libro critica, digamos, ¿no? En el caso particular del sordo, tiene que cumplirse una serie de características y de acciones para que esto pueda lograrse y no sea tal cual como lo describen muchos de los entrevistados. Fui una planta en la escuela, digamos, porque nadie se podía comunicar conmigo, ¿no? Pero estaba dentro de la escuela aún aparentemente incluido, excluido, ¿no? Y bueno, el incumplimiento de todas las expectativas teóricas que tiene este modelo nuevo de inclusión es lo que el libro pone en jaque, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que se debería hacer entonces para que los sordos se sientan incluidos y cómo debería ser la implementación de este modelo bilingüe y cultural que fue dejado de lado un poco, con el afán de que los niños sordos estén en la escuela común, ¿no? ¿Qué cosas se deberían tener en cuenta? Que no se están teniendo en cuenta hoy, digamos. Todo esto dicho por los mismos protagonistas, digamos, si se quiere, del libro, que son la voz de los sordos y bueno, y de todos los actores que tienen que ver con esta inclusión, este intento de inclusión, digamos, que hay acá, particularmente en Misiones, ¿no? Pensaba en esto que nos decías también al principio, ¿no? Mudar de esta inclusión desde una perspectiva biomédica a una perspectiva de derechos, que es un poco lo que venimos discutiendo inclusive en otras áreas también, ¿no? ¿Esto se puede ver en una escuela de sordos solamente, que ahí esté la perspectiva más de derechos, donde se respete las diversidades, que se piense una inclusión sin borrar esas diversidades, sin pretender como que somos todos y todas iguales, a pesar de nuestras diversidades? Tal cual, lo que plantea el modelo es poder respetar el perfil de las diferencias, sin estigmatizar, poniendo en valor su lengua, como ellos mismos lo reclaman, digamos, un reclamo mismo de la comunidad sorda, de poder reconocer esto como sociedad, de poder darles ese espacio de aprendizaje de la lengua a los sordos que nacen en familias oyentes, que no se los presione, en todo caso que se trabaje mancomunadamente con la mirada médica, el trabajo de oralización, pero no en desmedro de su lengua, digamos, todo lo que ellos reclaman. Poder tener más espacios. Imagínate que en Misiones tenemos algunas experiencias de CIPTEP, de escuela secundaria en Posadas, tenemos esta escuela de sordos en Oberá, y la pregunta es qué pasa en el resto de la provincia, claro, ¿no? ¿Dónde el sordo va y recurre a su lengua, a un espacio de interacción con pares? En el libro se muestra algo que los sordos mismos plantearon, que fue las asociaciones de sordos como un espacio de intercambio, de compartir, de buscar intereses comunes. O sea, para ellos es muy importante, y el libro lo refleja, el tener un espacio donde puedan sentirse que no son discriminados, que no son dejados de lado, y donde pueden desarrollarse realmente como vía en una comunicación que ellos puedan acceder, ¿no? El modelo lo que plantea es educación de sordos en escuelas de sordos primarias, para que ellos puedan afianzar su lengua, y después sí una escuela secundaria con intérpretes de lengua de señas, ¿no? Pero este es un proceso que es largo, ¿no? La escuela primaria para sordos a veces se hace más larga y todos dicen, ay, ¿por qué más larga una escuela especial? No, porque ellos tenemos que tener en cuenta que en su casa no acceden a la lengua. Claro. Recién en el entorno con profesores sordos es cuando ellos empiezan a acceder a una lengua para poder comunicarse, aprender y desarrollarse. O sea, el respeto del perfil de sus habilidades es lo que también se pone en jaque, ¿no? O sea, poder dejar que su voz, lo que ellos quieren, también pueda ser tenido en cuenta, siendo que tantos años fue dejado de lado, ¿no? Lorena, y en relación porque hay todo como una serie de enunciados acerca de lo que se espera con la inclusión, pero hay como también una cantidad de resistencias y de cuestiones que no se trabajan como para que esa inclusión se dé. Y uno piensa, vos hablabas de la escuela común y de la escuela secundaria, donde todavía hay muchas falencias para poder también acompañar los procesos de inclusión, de educación de las personas con discapacidad, bueno, en general, pero en particular las personas sordas. No, evidentemente, al final en las conclusiones
del libro yo presento esto de poder rever, ¿no?, las políticas, de poder crear espacios de reflexión, de modificación. La escuela, sabemos, está preparada para un niño modelo, ¿no? Y sabemos la diversidad que existe en los niños y los jóvenes de Misiones, digamos, sin necesidad de presentar, bueno, este niño presenta una discapacidad, digamos, ¿no? Entonces, la escuela llegó el momento de poder ayornarse para poder cumplir, y a mí me parece que la revisión de las políticas para la discapacidad, como se sabe, digamos, la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad plantea un marco general, ¿no? Pero esa es solo la base, porque hay que ir después. No es lo mismo el planteo para un niño ciego que para un niño sordo, digamos. Claro. No se puede aplicar la misma política. O sea, esta diferenciación, digamos, que para muchos es tabú, digamos, el análisis o el poder. Muchos presentan, no, la escuela de sordos es una segregación, es volver atrás. No, porque hay que analizar cada discapacidad y cada particularidad y cada zona, y poder presentar propuestas. Creo que la provincia está preparada con muchos especialistas, la facultad tiene muchos especialistas, la facultad ha abierto la carrera de intérprete, que fue un logro para Misiones grandísimo, porque imagínate que las carreras de intérprete para sordos, o sea, de lengua de señas español, estaban solo en Buenos Aires. Nosotros en la provincia teníamos hasta hace muy poco solo una intérprete de lengua de señas para todo Misiones. Entonces, está bien, había otras personas que lo hacían de oficio, digamos, pero requiere una preparación especial ser intérprete, no es pararse y hacer señas, digamos, ¿no? Por eso hay una carrera universitaria para lograr esa experticia. Entonces, hay mucho que se está avanzando, que Misiones está replanteando, digamos, y bueno, y yo en el libro presento esto, ¿no?, de la universidad como el punto que tiene mucha experticia, ¿no?, valga la redundancia, como para empezar a profundizar en el tema y a sentarnos a debatir qué es lo que el sordo necesita, ¿no?, tantos años postergados. Lorena, ¿y hay un relevamiento de cuántas personas sordas viven en nuestra provincia y cuántas estarían en condiciones de acceder al sistema educativo, por ejemplo? ¿O acceden al sistema educativo? Mira, viste que las estadísticas que contamos son las del censo, que en el último censo se hicieron ciertas preguntas más específicas con respecto a la discapacidad, es si oía, no oía, pero no hay relevamiento sobre uso de audífonos, o sea, no hay mucha información específica en el censo nacional. Sí tenemos la información de los certificados de discapacidad. Ese es un dato que podría servirnos, digamos, que cuenta de unos entre 3.000 y 4.000 sordos, pero dentro de esa sordera, digamos, hay mucha diversidad también. Y sabemos que hay mucha gente que no accede al certificado de discapacidad. Entonces, nos quedamos sin saber en ese relevamiento cuánta particularidad hay, ¿no?, en ese número, 4.000, te puedo decir, 4.000 y poco en la provincia, pero ¿cómo es ese grupo? O sea, no hay información específica sobre qué necesidades, si ha logrado algún nivel de oralización, si ha alcanzado algo de la lectoescritura. No hay información acá en la provincia, no contamos con esa información. Recién estábamos contando un poco también los desafíos de otra ley que está discutiéndose la modificación, que es la ley del VIH, y ahí también esto que vos hablabas del enfoque de derechos, pasar del biomédico al de derechos y una mirada un poco más contextual, y pensaba que acá también, ¿no?, porque además de si puede acceder a la escuela, ver la situación de contexto, ¿no?, en qué familias está, cuáles son las problemáticas que tienen, cuáles son las dificultades que tienen para poder acompañar un proceso de inclusión. Es un poco más complejo que diagnosticar una discapacidad, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Ya que vos mencionabas, digamos, creo que el mundo está en una situación, y la Argentina, donde nunca antes se había hablado tanto del enfoque de derechos, de la inclusión, ¿no?, de esto de la igualdad de oportunidades, que dentro del libro es un concepto que está puesto en jaque también, porque de qué igualdad de oportunidades hablamos cuando hay solo una escuela de sordos en toda la provincia, digamos, ¿no? Donde no hay lugares de acceso de la lengua, donde en la Argentina no hay un reconocimiento oficial de su lengua como identidad lingüística y cultural. O sea, creo que el discurso dista mucho, por eso de la realidad, ¿no? O sea, por eso el libro trata la ley y las experiencias, porque en la ley está planteado. O
sea, el modelo social para la discapacidad tiene años de camino, pero pareciera que en la realidad se aleja cada vez más la posibilidad de poder acceder al derecho. Porque si yo te digo que no tengo una lengua para poder comunicarme, voy al hospital, no me puedo comunicar, voy a la policía, no me puedo comunicar, voy a la escuela y la maestra no sabe qué hacer conmigo, estoy incluido, pero en realidad el sentimiento que tiene el sordo y que deja revelar, que se revela en el libro, es que está pero no está incluido. O sea, está dentro, pero en realidad está afuera. Además, entonces, esto que vos decís es un lenguaje que deberíamos aprender todos y todas, digamos, ¿no? Porque, como decís, hay una población que intenta interactuar con nosotros y con nosotras y que nosotros y nosotras no tenemos herramientas para interactuar con ellos. Por eso, sería genial que esto pudiera ser una lengua que pudiéramos compartir con la comunidad sorda. Es como yo te diga, bueno, ahora aprendamos todos el MBA guaraní para poder comunicarnos. Y a veces no es posible, pero sí es posible la participación activa de los intérpretes en lugares claves, ¿verdad? Por ejemplo, un hospital, en un lugar donde las personas deben acceder a la justicia. Entonces, yo creo que la aprobación de la carrera dentro de la universidad fue un gran paso para nuestra provincia. Pero me parece que hay mucho más que podemos seguir haciendo como para, digamos, poner el libro en agenda, digamos, que el libro traiga el tema a la agenda pública. Me parece que es una muy buena oportunidad, digamos, para sentarnos a repensar, ¿no?, lo que está pasando. Lorena, para cerrar, estamos hablando con Lorena Ritter y nos está contando de su trabajo que se convirtió en un libro, Inclusión Social de Sordos, entre la ley y las experiencias. Lorena, para cerrar, contanos qué te pasó a vos durante esta investigación, qué es lo que te conmovió, qué es lo que te pasó en este tiempo haciendo este trabajo. Y mira, yo de base soy licenciada en trabajo social. Cuando yo estudiaba trabajo social tenía unos amigos sordos, no me podía comunicar con ellos, así que empecé a estudiar los cursos de la facultad de lengua de señas. Y ahí empecé a conocer desde adentro un poco la realidad, ¿no? Y a interesarme en la temática, a investigar, a buscar. Inclusive mi tesis y la licenciatura le hice una investigación acerca de la familia de los sordos y este acceso a la lengua. Y después en la maestría seguí investigando sobre la misma temática. A mí me genera un cierto sentido de impotencia, me generó, porque digamos, quizá la disponibilidad, la intención política de la inclusión y los derechos hoy está, pero no se ve reflejada en la realidad de lo que ellos necesitan. A mí, en el libro yo planteo la posibilidad de escuchar qué es lo que ellos quieren, qué es lo que el sordo quiere y qué es lo que ellos piden. Nosotros a veces presentamos, las mismas leyes presentan alternativas que no son las que ellos desean. Entonces me parece que los derechos empiezan escuchando la voz del que reclama, digamos, ¿no? Y el que lo quiere vivir y cómo lo quiere vivir, ¿no? Me parece que ya pasamos la época de tomar decisiones por otros. Parece que los que tienen la toma de decisión deben poder sentarse a escuchar, ¿no? Y si no lo pueden escuchar, que hay intérpretes hoy que pueden hacer de voz, ¿no? Justamente, esta escucha necesita algo más. Esta escucha necesita algo más, claramente, ¿no? Lorena, te agradecemos muchísimo este tiempo aquí en la radio de la universidad y recomendamos también muchísimo este libro, Inclusión Social de Sordos, entre la ley y las experiencias, un libro de nuestra editorial y que nos permite discutir esto que estamos charlando. Lorena, muchas gracias, Bueno, quería agregar algo más, si me permitís, un minutito. El día de la presentación del libro, que lo vamos a hacer en el Centro de Convenciones, en la Biblioteca Popular de las Misiones, el jueves que viene a las 9:00 de la mañana, va a ser una jornada que, además de presentar el libro, invitamos a expertos en los ejes temáticos que atraviesan el libro. Va a estar el doctor Carlos Sánchez, que es un especialista de Venezuela, acompañándonos, que es el que hizo el prólogo, es un investigador y activista en favor de los derechos del sordo. Va a estar la decana, Gisela Spasiuk, también presentando, hablando sobre las políticas sociales y la igualdad de oportunidades. Va a estar la directora de la carrera de intérprete de lengua de señas, también presentando un tema. Un grupo, va a haber un docente sordo también presentando justamente desde su voz
qué es para ellos el modelo bilingüe y cultural. Así que bueno, va a ser una jornada abierta al público para poder participar, poder ir a escuchar y también desde la voz de los expertos los ejes que atraviesan el libro. Lorena, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias, hasta luego. Hablábamos con Lorena Ritter y esta novedad de nuestra editorial que se va a presentar, como ella lo decía también, el jueves 9 a las 9 en la Biblioteca del Parque del Conocimiento, el libro Inclusión Social de Sordos entre la ley y las experiencias. Esto fue un espacio cedido a la editorial de la Universidad Nacional de Misiones para la difusión y promoción de producciones de investigadores, docentes y artistas misioneros. Editorial de la UNAM, integrante de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales, REUN.